En este manual, Émile Coué, un farmacéutico francés de la primera mitad del siglo XX, nos enseña cómo obtener poder a través de la autosugestión. Es un pionero del nuevo pensamiento y ha sido citado y plagiado durante casi un siglo. Cientos de obras han presentado sus ideas con pequeñas variaciones, o a veces, sin tantas. En particular, su frase cada día, en todos los aspectos, me estoy volviendo mejor y mejor aparece en diferentes libros de autoayuda e incluso forma parte de la letra de una canción de John Lennon, Beautiful Boy. Algunos conceptos pueden sonar anticuados, pero con un poco de buena voluntad y disposición para aprender, uno puede pasarlos por alto o traducirlos en términos contemporáneos. Entonces, uno puede tomar las ricas enseñanzas y comenzar a aplicarlas de inmediato. Hay mucha repetición en el texto, pero es una forma de ver estas ideas que incluso hoy pueden sonar avanzadas desde varios ángulos y en diferentes contextos. Invito entusiastamente al lector a estudiar y poner en práctica estas valiosas enseñanzas que seguramente modificarán todas las áreas de su vida diaria donde se apliquen. Capítulo 1. El método. La sugestión, o más bien la autosugestión, es un tema reciente pero tan antiguo como el mundo. Es un tema nuevo en el sentido de que hasta el presente ha sido poco estudiado y, por consiguiente, poco conocido. Es antiguo porque data del momento en que el hombre apareció en la Tierra. La autosugestión, de hecho, es un instrumento que poseemos desde el nacimiento y este instrumento, o más bien esta fuerza, está dotada de un poder sin precedentes e incalculable, de modo que, según las circunstancias, producirá los mejores o los peores efectos. El conocimiento de esta fuerza no solo es útil para cada uno de nosotros en general, sino que en particular es indispensable para médicos, magistrados, abogados, educadores de jóvenes, padres, etc. Cuando se practica conscientemente, evita en principio provocar en otros autosugestiones que, por ser dañinas, pueden llevar a desastres. Por otro lado, puede, con el uso consciente de la misma, provocar bienes que traen salud física a los enfermos, salud moral a los neuróticos, víctimas inconscientes de autosugestiones anteriores y, sobre todo, a personas que tienen la tendencia de mezclar lo desagradable, el ser consciente y el ser inconsciente. Para entender los fenómenos de la sugestión, o para hablar más precisamente de la autosugestión, es necesario saber que en nosotros hay dos individuos absolutamente distintos entre sí. Ambos son inteligentes, pero mientras uno es consciente, el otro es inconsciente. Este estado inconsciente es la razón por la cual la existencia de este ser generalmente pasa desapercibida. Sin embargo, es fácil verificar esta existencia si uno se toma la molestia de examinar ciertos fenómenos y reflexionar sobre ellos durante unos momentos. Aquí hay algunos ejemplos. Todos están familiarizados con el sonambulismo. Sabemos que un sonámbulo se levanta por la noche sin despertarse, que sale de su habitación después de vestirse, baja escaleras, cruza pasillos y después de realizar ciertos actos o terminar ciertos trabajos, regresa a su habitación y se acuesta de nuevo. Por la mañana, muestra su mayor sorpresa al despertar. Encuentra terminado un trabajo que había dejado sin terminar el día anterior. No sabe que fue él quien lo hizo. ¿Qué fuerza obedece su cuerpo sino una fuerza inconsciente, su ser inconsciente? Consideremos ahora, si lo desean, el caso muy frecuente de un alcohólico atacado por delirium tremens. Como presa de un ataque de locura, toma cualquier arma, un cuchillo, hacha o martillo, y golpea furiosamente a los que tienen la desgracia de estar cerca de él. Cuando el acceso ha terminado, el hombre vuelve en sí, contempla con horror la masacre que se le ofrece a su vista sin saber que él mismo es el autor. ¿No es el inconsciente el que ha ordenado este malestar? Si comparamos el ser consciente con el ser inconsciente, encontramos que mientras el ser consciente está dotado de una memoria poco confiable, el inconsciente, por el contrario,
está dotado de una memoria excelente e impecable. Registra, a nuestro pesar, los más pequeños eventos, los más pequeños hechos de nuestra existencia. Además, es crédulo y acepta sin razonar lo que se le dice, y como es el que preside el funcionamiento de todos nuestros órganos a través del cerebro, el hecho que, lo que será paradójico para ustedes, este o aquel órgano funcione bien o mal, o sentir esta o aquella impresión que determina nuestras actividades diarias, se produce. El inconsciente no solo preside las funciones de nuestro organismo, sino también la plena realización de todas nuestras acciones, sean cuales sean. Lo que llamamos imaginación, y que, contrariamente a lo que se admite, siempre nos hace trabajar incluso en contra de nuestra voluntad, es la voluntad y la imaginación inconscientes. Si abrimos un diccionario y buscamos el significado del término voluntad, encontraremos esta definición: facultad de determinar libremente nuestros actos. Aceptamos esta definición como verdadera e inapelable. Ahora, nada es más falso, y esta voluntad que reclamamos tan orgullosamente siempre cede ante la imaginación. Esta es una ley absoluta, es decir, no sufre excepción alguna. Y para convencerse, abra sus ojos, mire a su alrededor y comprenda lo que ve. Se dará cuenta entonces de que lo que le digo no es una teoría fundada por un cerebro enfermo, sino la simple expresión de lo que es. Supongamos que colocamos en el suelo una tabla de 10 metros de largo y 25 centímetros de ancho. Es obvio que todos podrán ir de un lado de esta tabla al otro sin tropezar. Cambiemos las condiciones del experimento y supongamos que esta tabla se coloca a la altura de las torres de una catedral. ¿Quién es entonces capaz de avanzar al menos 1 metro en un camino tan estrecho? Prácticamente nadie. Sin duda, no daría 2 pasos sin temblar, y que, a pesar de todos sus esfuerzos de voluntad, caería infaliblemente al suelo. ¿Por qué entonces si la tabla está en el suelo no caería, y por qué caería si está en lo alto? Simplemente porque en el primer caso imagina que es fácil llegar al otro extremo de la tabla, mientras que en el segundo imagina que no puede. Puede querer avanzar, pero si imagina que no puede, se queda con la imposibilidad absoluta de hacerlo. Si los carpinteros pueden realizar tal acción, es porque imaginan que pueden. El vértigo no tiene otra causa que la imagen de la caída que nos hacemos. Esta imagen se transforma inmediatamente en un acto, a pesar de todos nuestros esfuerzos de voluntad. Estas imágenes inconscientes son mucho más rápidas que la intensidad de nuestros esfuerzos. Pensemos en una persona afectada por el insomnio. Si no hace ningún esfuerzo por dormir, permanecerá tranquila en su cama. Si, por el contrario, quiere dormir, cuanto más esfuerzo haga, más temblará y menos se dormirá. ¿No ha notado que cuando piensa que ha olvidado un nombre, al intentar recordarlo, se le escapa, mientras que cuando sustituye en su mente esa idea por esta otra, lo recordaré, el nombre aparece sin el menor esfuerzo? Aquellos que montan en bicicleta recuerdan sus primeros intentos. Estaban bajando la calle, temerosos de caer, agarraban el manillar, de un momento a otro, notaban un caballo o un simple guijarro en medio del camino e intentaban evitar el obstáculo. Pero cuanto más esfuerzo hacían por evitarlo, más directamente se dirigían hacia él. ¿Quién no ha tenido esa risa loca que, cuanto más esfuerzo se hace por evitarla, más violenta se vuelve? ¿Cuál era el pensamiento de cada uno en circunstancias tan diferentes? Quiero no caer, quiero encontrar el nombre de, pero no puedo, quiero evitar el obstáculo, pero no puedo, quiero contener la risa, pero no puedo. Como se puede ver en cada uno de estos conflictos, siempre es la imaginación la que domina sobre la voluntad sin excepción. En la misma línea, no sabemos que un líder de tropa que se lanza hacia adelante a la cabeza del grupo entrena a su tropa para seguirlo siempre, mientras que si grita sálvese quien pueda, casi fatalmente determina el fracaso? ¿Por qué en el primer caso la tropa imagina que debe avanzar a la cabeza de su tropa, mientras que en el segundo imagina que está derrotada y que es necesario huir para escapar de la muerte?
Panurgo no ignoraba el contagio del ejemplo, es decir, la acción de la imaginación, cuando para vengarse de un comerciante con el que navegaba, compró el mejor cordero y lo arrojó al mar. Entonces los otros corderos lo siguieron y el enemigo no quedó con ninguno. Los seres humanos somos más o menos como los corderos, y a pesar de nosotros mismos, seguimos irresistiblemente el ejemplo de otro, imaginando que no podemos hacer otra cosa. Podría citar muchos ejemplos, pero creo que tal enumeración es innecesaria. No pasaré por alto, sin embargo, el hecho del enorme poder que presenta la imaginación, es decir, el poder del inconsciente en la lucha contra la voluntad. Hay bebedores que desearían dejar de beber pero que no pueden evitar hacerlo. Se les puede preguntar y responderán con toda sinceridad que les gustaría ser sobrios, que beber los agota, pero que están irresistiblemente impulsados a beber a pesar de su voluntad, a pesar del daño que saben que les hará. Incluso ciertos criminales cometen sus fechorías a pesar de sí mismos, y cuando se les pregunta por qué, responden no pude evitarlo, era más fuerte, era más poderoso que yo. Y el bebedor y el criminal dicen la verdad, están entrenados para hacer lo que hacen por la única razón de que imaginan que no pueden no hacerlo. Así, nosotros, que estamos tan orgullosos de nuestra voluntad, que pensamos que somos tan libres en lo que hacemos, no somos más que pobres marionetas cuyos hilos tira nuestra imaginación. No dejaremos de ser tales marionetas hasta que hayamos aprendido a controlar nuestra imaginación. Sugestión y autosugestión. Después de lo anterior, podemos comparar la imaginación con un torrente que finalmente lleva al malestar y que, a pesar de nuestra voluntad de cruzar el río, ha dejado que se caiga en él. Ese torrente parece indomable. Por otro lado, si sabe cómo tomarlo, desviará su curso, lo llevará a la fábrica y allí lo transformará en fuerza, en movimiento, en calor, en electricidad. Si esta comparación no le parece suficiente, entonces comparemos la imaginación con un caballo salvaje que no tiene guía ni brida. ¿Qué puede hacer el jinete que lo monta sino dejarse llevar donde el caballo quiera, y siguiendo? Entonces, si se encabrita, es en el foso donde detiene su carrera. Pero, ¿qué pasa si el jinete acaba de poner los frenos a su caballo y los rodillos han cambiado? No es el caballo el que va donde quiere, es el jinete el que hace que su caballo siga la ruta que quiere. Ahora que estamos captando la enorme fuerza del ser inconsciente o imaginativo, le mostraré que este ser considerado indomable también puede ser domesticado tan fácilmente como un torrente o un caballo salvaje. Pero antes de proceder más, es necesario definir cuidadosamente dos palabras que usamos con frecuencia sin saber con certeza lo que significan. Estas palabras son sugestión y autosugestión. ¿Qué significa sugestión? Puede definirse como la acción de imponer una idea en el cerebro de una persona. ¿Existe realmente esta acción? Apropiadamente hablando, no. La sugestión no existe por sí misma. De hecho, no existe y no puede existir salvo en la condición de convertirse en el sujeto de la autosugestión. Y esta palabra, autosugestión, la definimos como la implantación de una idea en uno mismo por uno mismo. Puede sugerir algo a alguien, pero si el inconsciente de esta persona no acepta tal sugerencia, si no la digiere, por así decirlo, para transformarla en autosugestión, no produce ningún efecto. A veces me ha ocurrido sugerir algo banal a sujetos normalmente obedientes y ver que mi sugerencia falla. La razón de esto es que el inconsciente de estos sujetos ha rechazado aceptar mi sugerencia y no la ha transformado en autosugestión. Uso de la autosugestión. Volviendo al punto donde mencioné que podemos domesticar y dirigir nuestra imaginación como se dirige un torrente o se doma un caballo, basta con saber que esto es posible, algo que casi todo el mundo ignora, y luego saber cómo hacerlo posible. Y aunque este método es muy sencillo, es uno que, sin quererlo, sin saberlo, de una manera absolutamente inconsciente de nuestra parte, usamos mal. Por esta razón, a menudo nos perjudicamos.
Este modo es la autosugestión inconsciente. En lugar de autosugestionarse inconscientemente, basta con cambiar y autosugestionarse conscientemente. El procedimiento consiste en esto. Primero, pensar con nuestra razón sobre la cosa que será objeto de la autosugestión. Segundo, según la respuesta sea afirmativa o negativa, repetir muchas veces sin pensar en otra cosa, esto será o esto sucede, etc. Y si el inconsciente acepta esta sugerencia, si se autosugestiona, lo deseado se realizará punto por punto. Así entendida, la autosugestión no es otra cosa que el hipnotismo tal como lo entiendo y defino, mediante la simple autosugestión consciente. Sé que generalmente uno pasa por loco a los ojos del mundo cuando se atreve a expresar ideas que la mayoría de las personas no están acostumbradas a entender. En resumen, la autosugestión es la influencia de la imaginación sobre el ser moral y físico del hombre. Esta acción es indudable. Sin volver a los ejemplos anteriores, citaré algunos otros. Si te convences de que puedes hacer cualquier cosa sosteniendo que es posible, lo harás, por difícil que sea. Pero si, por el contrario, imaginas que no puedes hacer la cosa más simple del mundo, te será imposible hacerlo y los obstáculos te parecerán montañas insuperables. Tal es el caso de los neurasténicos, que creyéndose incapaces del menor esfuerzo, a menudo se encuentran incapaces de hacer nada sin sufrir una fatiga extrema. Y estos mismos neurasténicos, cuando hacen esfuerzos por salir de su tristeza, se hunden cada vez más. Parecen desgraciados y colapsan más y más cuanto más intentan salvarse. No basta pensar que un dolor va a desaparecer para sentir que, en efecto, este dolor desaparece poco a poco. E inversamente, basta pensar que uno sufre para sentir inmediatamente la llegada del sufrimiento. Conozco a ciertas personas que predicen en determinadas circunstancias que tendrán una migraña tal o cual día, y efectivamente, en el día predicho, bajo las circunstancias dadas, la sienten. Provocan el dolor ellos mismos, así como también pueden curarse si lo desean. Y bien, a riesgo de pasar por loco, diré que si muchas personas están enfermas moral y físicamente, es porque se imaginan estar enfermas, ya sea moral o físicamente. Si algunas personas están paralizadas sin ninguna lesión en ellas, es porque se imaginan estar paralizadas, y es en estas personas donde se producen curaciones extraordinarias. Si algunas personas son felices o infelices, es porque se imaginan ser felices o infelices, porque dos personas colocadas en exactamente las mismas condiciones pueden encontrarse una perfectamente bien y la otra absolutamente mal. La depresión, la tartamudez, las fobias, la cleptomanía, algunas parálisis, etc., no son más que el resultado de la acción del inconsciente sobre el ser físico o moral. Pero si nuestro inconsciente es la fuente de muchos de nuestros males, también puede producir la cura de nuestras afecciones morales y físicas. No solo puede reparar el mal que ha hecho, sino que incluso puede curar enfermedades reales. Tal es su acción sobre nuestro organismo. Enciérrate en una habitación, siéntate en una silla, cierra los ojos para evitar cualquier distracción y piensa solo unos momentos. Si realmente te autosugestionas, es decir, si tu inconsciente hace suya la idea que le ofreciste, entonces te sorprenderás de ver suceder la cosa que pensaste. Es necesario tener en cuenta que la característica de las ideas autosugestionadas es existir en nosotros a expensas nuestras y no saber de ellas más que por los efectos que producen. Pero, sobre todo, y esta recomendación es esencial, la voluntad no interviene en la práctica de la autosugestión, porque si no está de acuerdo con la imaginación, es decir, si piensas, por ejemplo, quiero que tal cosa suceda y la imaginación dice quieres, pero no es posible, no solo no obtendrás lo que quieres, sino que obtendrás exactamente lo contrario. Esta observación es crucial y explica por qué los resultados son tan insatisfactorios cuando en el tratamiento de las afecciones morales intentamos reeducar la voluntad. Es en la educación de la imaginación donde debemos ser atentos,
y es gracias a este matiz que mi método ha tenido éxito donde otros, y no pocos, han fallado. De numerosas experiencias que he realizado diariamente durante 20 años y que he observado con meticulosa atención, he podido extraer las siguientes conclusiones que resumo en forma de leyes. 1. Cuando la voluntad y la imaginación están en lucha, siempre es la imaginación la que gana sin excepción. 2. En el conflicto entre la voluntad y la imaginación, la fuerza de la imaginación es directamente proporcional al cuadrado de la voluntad. 3. Cuando la voluntad y la imaginación están de acuerdo, una no se suma a la otra, sino que se multiplican entre sí. 4. La imaginación puede ser impulsada. Las expresiones en proporción directa al cuadrado de la voluntad y se multiplican no son rigurosamente exactas, es simplemente una imagen destinada a hacer entender mi pensamiento. De lo dicho anteriormente, parecería que nadie debería enfermar jamás. Esto es cierto. Cada enfermedad, casi sin excepción, generalmente cede a la autosugestión. Por audaz e inverosímil que parezca mi afirmación, para que la gente practique la autosugestión consciente, es necesario enseñar cómo hacerlo, y se hace de la misma manera que se aprende a leer y escribir, o como se enseña música, etc. La autosugestión es, como he dicho antes, un instrumento que llevamos con nosotros desde el nacimiento y con el cual jugamos inconscientemente toda nuestra vida, como un bebé juega con un sonajero. Pero es un instrumento peligroso, puede hacernos daño e incluso matarnos si lo usamos imprudentemente y de manera inconsciente. Por el contrario, nos salvará cuando sepamos usarlo conscientemente. Se puede decir de ella lo mismo que Esopo dijo sobre el lenguaje, es la mejor y al mismo tiempo la peor cosa del mundo. Ahora les explicaré cómo hacer que todos sientan la acción beneficiosa de la autosugestión conscientemente aplicada. Al decir todos, exagero un poco, ya que hay dos clases de personas en las que es difícil provocar la autosugestión consciente, los que no son capaces de entender lo que se les dice y las personas que fallan en aprender el procedimiento de un sujeto para aprender la materia. El principio del método se resume en pocas palabras. Solo se puede pensar en una cosa a la vez. Es decir, dos ideas pueden parecerse, pero no superponerse en nuestro pensamiento. La primera idea que ocupa nuestro pensamiento se realiza, pues tiene la tendencia a transformarse en un acto. Así, si uno llega a pensar en un enfermo que su sufrimiento desaparecerá, la enfermedad se desvanecerá. Si se piensa que un cleptómano no volverá a cometer un error, entonces no lo hará más, etc. ¿Cómo proceder para hacer la sugerencia curativa? Cualquiera sea la afección del sujeto, física o moral, es necesario proceder siempre de la misma manera y pronunciar las mismas palabras, con algunas variaciones según los casos. Dile al sujeto: siéntate y cierra los ojos. No intentes dormir, es inútil. Te pido simplemente que cierres los ojos para que tu atención no se distraiga con los objetos que entran en tu campo visual. Ahora, di todas las palabras que voy a pronunciar, que van a fijarse, imprimirse, grabarse, incrustarse en tu cerebro. Deben fijarse, imprimirse e incrustarse. Incluso si no quieres o no sabes cómo, se van a fijar de una manera totalmente inconsciente por tu parte, y tu organismo y tú mismo deben obedecer. Te digo en principio, cada día, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, a la hora de las comidas, tendrás hambre y te dirás: comeré con placer, y de hecho comerás con placer. Comerás con placer y serás cuidadoso al masticar tu comida lentamente, de tal manera que la transformarás en una especie de pasta blanda que digerirás con placer. En estas condiciones, digerirás bien y no sentirás ningún dolor. La asimilación se realizará correctamente y tu organismo preferirá tu comida para hacer sangre, músculo, fuerza, energía, en una palabra, vida. Como has digerido bien, la función intestinal se cumplirá normalmente y cada mañana. Al levantarte,
experimentarás la necesidad de evacuar sin tener que usar ningún medicamento, sin recurrir a ningún artificio, obtendrás un resultado satisfactorio. Además, cada noche, desde el momento en que desees dormir hasta el momento en que desees despertar a la mañana siguiente, dormirás en un sueño profundo, tranquilo y pacífico, durante el cual no tendrás pesadillas, un sueño del cual despertarás en un estado mental pleno. Por otro lado, de ahora en adelante, si te llega a estar triste, colapsado, fatigado, enojado, ya no será así y en su lugar estarás feliz. Es posible estar contento sin ninguna razón, incluso feliz, así como era posible estar triste sin ninguna razón. Diré más, incluso si tienes motivos y razones reales por los que estar aburrido y afligido, no estarás aburrido y afligido. Si te llegan momentos de impaciencia o enojo, no harás tales movimientos, ya no los tendrás. Esta traducción y reestructuración intenta aclarar y simplificar el contenido para facilitar la comprensión y aplicación del concepto de autosugestión. Por el contrario, siempre serás paciente, siempre dueño de ti mismo, y las cosas que te hacen enojar te resultarán indiferentes, volviéndote tranquilo, muy tranquilo. Si alguna vez eres asediado por odios que continúan con ideas malsanas, miedos, terrores, fobias, tentaciones y amarguras, deseo que todo eso, ante los ojos de tu imaginación, se aleje gradualmente de ti, y que todo eso parezca derretirse y perderse como en una nube lejana en la que todo desaparecerá completamente, al igual que un sueño se evapora al despertar. Deseo que todos tus órganos funcionen bien, que el corazón lata normalmente, que la circulación sanguínea sea como debe ser, que los pulmones funcionen bien, que el estómago, el intestino, el hígado, los riñones y la vejiga cumplan sus funciones normalmente. Si alguno de ellos funciona anormalmente, esta anomalía desaparecerá día a día, de modo que en poco tiempo habrá desaparecido por completo y este órgano habrá retomado su función normal. Además, si hay alguna lesión en alguno de ellos, estas lesiones sanan día a día y sanarán rápidamente. En relación con esto, debo decir que no es necesario saber cuál es el órgano enfermo para ser curado por la influencia de la autosugestión. Uno puede repetirse a sí mismo todos los días, bajo todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor, y el inconsciente ejercerá su acción sobre ese órgano, un órgano que podrá discernir muy bien. Además, agrego algo muy importante. Si hasta el presente has experimentado en ti mismo cierta desconfianza sobre algo, te digo que esta desconfianza desaparecerá poco a poco, dejando en su lugar, por el contrario, la confianza en ti mismo basada en esta fuerza de incalculable poder que está en cada uno de nosotros. Esta confianza es algo absolutamente indispensable en todo ser humano. Sin autoconfianza no logras nada. Con autoconfianza puedes lograr todo en el dominio de cosas razonables, por supuesto. Adquiere confianza en ti mismo, y luego la confianza te da la certeza de que eres capaz de hacer no solo bien, sino muy bien todas las cosas que deseas hacer, siempre y cuando todas esas cosas sean razonables. Entonces, cuando decidas hacer algo razonable, cuando tengas que hacer algo que sea tu deber hacer, siempre piensa en esa cosa como fácil. Deja que las palabras difícil, imposible, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo evitar tal cosa desaparezcan de tu vocabulario. Lo que debe estar en tu vocabulario es fácil. Puedo. Si consideras que la cosa es fácil, se volverá fácil para ti, mientras que para otros seguirá pareciendo difícil. Así, harás estas cosas rápidamente, las harás bien y sin fatiga, porque las haces sin esfuerzo, mientras que si las hubieras considerado difíciles o imposibles, se volverían difíciles para ti simplemente porque las considerabas así. A estas sugerencias generales, que pueden parecer un poco largas e incluso, algunas de ellas, infantiles, pero no por eso menos necesarias, debemos agregar aquellas que se aplican al caso particular del sujeto que tienes en mano. Todas estas sugerencias deben hacerse en un tono monótono y calmante, acentuando las palabras esenciales que invitan al sujeto, si no a dormir, al menos a permanecer tranquilo, a no pensar en nada.
Una vez terminada la serie de sugerencias, se dirige al sujeto de manera alegre, pero sin emoción en los siguientes términos. En resumen, espero que desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista físico como moral, disfrutes de una excelente salud, mejor de la que has disfrutado hasta ahora. Ahora contaré hasta 3 y, cuando diga 3, abrirás los ojos y saldrás del estado en el que te encontrabas con mucha paz y no sentirás la menor fatiga ni la menor incomodidad. Por el contrario, te sentirás fuerte, vigoroso, dispuesto y lleno de vida. De hecho, estarás alegre, muy alegre, y dominarás todos tus asuntos. 1, 2, 3. A la palabra 3, el sujeto abre los ojos y sonríe siempre con una expresión de satisfacción y bienestar en su rostro. ¿Cómo practicar la autosugestión consciente? Cada mañana, cuando te levantes, y cada noche, cuando te vayas a dormir, cierra los ojos, sin pretender fijar tu atención en lo que se te dice, pronuncia con tus labios, lo suficientemente alto como para oír tus propias palabras y contando en un lazo provisto de 20 nudos, la siguiente frase: cada día, bajo cualquier punto de vista, voy de mejor en mejor. Las palabras bajo cualquier punto de vista se dirigen a todo. Es inútil hacer sugerencias particulares. Esta sugerencia, de la manera más simple posible, incluso infantil y mecánica y, por lo tanto, sin el menor esfuerzo, es más efectiva. En una palabra, la fórmula debe repetirse con el tono usado para recitar letanías. De esta manera, es posible hacer que este mensaje penetre en el inconsciente a través del oído. Cuando este mensaje ha penetrado irreversiblemente, actúa. Seguir este método toda la vida es al mismo tiempo preventivo y curativo. Además, cada vez que en el curso del día o de la noche sientas un sufrimiento físico o moral, afirma inmediatamente en ti mismo que vas a hacerlo desaparecer. Luego, aísla tanto como sea posible, cierra los ojos y pasa tu mano sobre tu frente si es algo moral o sobre la parte dolorosa si es algo físico. Repite rápidamente con los labios las palabras pasa, cura, sana, etc., tantas veces como sea necesario. Con un poco de práctica, el dolor moral o físico desaparecerá después de 20 a 25 segundos. Repite cada vez que sea necesario. Entonces, es fácil darse cuenta del papel del sugestionador. No es un maestro que ordena, es un amigo, un guía que lleva al paciente paso a paso en su camino hacia la curación. Como todas estas sugerencias se dan en interés del paciente, el inconsciente del paciente solo exige asimilarlas y transformarlas en autosugestión. Cuando esto se logra, la curación se obtiene más o menos rápidamente. La práctica de la autosugestión no reemplaza el tratamiento médico, pero es una ayuda valiosa tanto para el paciente como para el médico. Capítulo 2. La superioridad del método. Por supuesto, este método da resultados absolutamente maravillosos. Es fácil entender por qué. En efecto, haciéndolo como sugiero, no hay fracasos jamás, excepto con las 2 categorías de personas de las que hablé antes y que, felizmente, representan apenas el 3% de la masa. La prueba en sujetos extremadamente sensibles puede hacerse inicialmente sin explicaciones, aunque estos sujetos son pocos en número. Anteriormente, imaginando que la sugestión solo se podía obtener durante el sueño, siempre trataba de poner a mi sujeto a dormir. Pero habiendo comprobado que esto no era indispensable, dejé de hacerlo para evitarle el miedo que casi siempre experimenta cuando se le dice que va a ser puesto a dormir, miedo que le hace oponer, a pesar de sí mismo, una resistencia involuntaria al sueño. Sí, por el contrario, le dices que no quieres ponerlo a dormir porque es totalmente inútil, ganará su confianza y te escuchará sin miedo, sin segundas intenciones y a menudo se quedará dormido, si no al principio, al menos muy rápidamente, como si se adormeciera por el sonido monótono de tu voz con un sueño profundo del que se despierta asombrado de haberse dormido. Si hay incrédulos entre ellos, y estoy seguro de que los hay, simplemente digo,
vengan a mi casa, vean y se convencerán por los hechos. Como acabo de decir, no es necesario creer para proceder a emplear la sugestión y determinar la autosugestión. Las personas pueden ser sugestionadas no solo con procedimientos, y de hecho, cuando se les acaba de decir que su enfermedad es incurable y que van a morir, ya se ha provocado una sugestión en su mente con consecuencias desastrosas. Si, por el contrario, se les dice que la enfermedad, incluso si es grave, con cuidado, tiempo y paciencia, se curará, entonces se pueden obtener resultados sorprendentes con más frecuencia. Otro ejemplo. Cuando un médico, después de examinar a su paciente, escribe una receta y se la da sin comentarios, los medicamentos prescritos tendrán pocas probabilidades de éxito. Mientras que si el médico explica a su paciente que tal o cual medicamento debe tomarse en tal o cual condición para producir tal o cual efecto, los resultados anunciados se obtendrán casi con certeza. Si entre mis lectores hay médicos o farmacéuticos, no piensen que soy su enemigo. Al contrario, soy su mejor amigo. Por otro lado, me gustaría ver el estudio teórico y práctico de la sugestión incluido en los programas de las escuelas de medicina para el mayor bienestar de los pacientes y de los propios médicos. Y, por otro lado, creo que cada vez que una persona enferma va a consultar a un médico, siempre debe pedir uno o varios medicamentos, incluso si no son necesarios. De hecho, la persona enferma, cuando va al médico, va a buscar una receta para el medicamento que lo curará. No sabe que la mayor parte del tiempo es la higiene y el régimen lo que funciona, a lo que se le da tan poca importancia. Es un medicamento lo que le falta. En mi opinión, si el médico solo le prescribe a su paciente un régimen sin ningún medicamento, el paciente estará insatisfecho y se dirá a sí mismo que fue inútil preocuparse para que no se le recetará nada, y irá a ver a otro médico. Me parece entonces que el médico siempre debe prescribir medicamentos especializados por los que tanto se demanda y que a menudo solo valen por la publicidad que se les da, pero que inspiran más confianza en el paciente que las píldoras X o los ungüentos y que están fácilmente disponibles en la farmacia sin receta. ¿Cómo funciona la sugestión? Para entender el papel de la sugestión, o más bien de la autosugestión, basta con saber que el inconsciente es el gran director de todas nuestras funciones. Hagámosle creer, como dije antes, que tal órgano que no funciona bien debe funcionar bien. Inmediatamente transmite la orden y éste obedece dócilmente, normalizando su función ya sea inmediatamente o poco a poco. Esto permite explicar de manera simple y clara cómo, mediante la sugestión, se pueden detener hemorragias, superar el estreñimiento, hacer desaparecer fibromas, curar parálisis, curar lesiones tuberculosas, sanar heridas varicosas, etc. Tomaré como ejemplo el caso de una hemorragia dental, un caso que pude observar en la oficina del Dr. G., un dentista en Tregua. Una joven a la que ayudé a curarse de un asma que había durado 8 años después del primer brote, me dijo un día que quería que le extrajeran un diente. Como sabía que ella era muy sensible, le ofrecí extraerlo sin dolor. Naturalmente, aceptó no sin cierto placer, y concertamos una cita con el dentista. El día señalado, nos encontramos en la consulta del dentista y, frente a ella, le dije, no sentirás nada, etc., y continuando con mi sugestión, le hice una señal al dentista. Un momento después, el dentista se levantó sin que la señorita de hubiera parpadeado. Como suele suceder, comenzó una hemorragia. En lugar de utilizar un hemostático, le dije al dentista que probara la sugestión sin saber de antemano lo que sucedería. Entonces, le rogué a la señorita de que me mirara y le sugerí que en 2 minutos la hemorragia se detendría por sí sola, y esperamos. La joven escupió un poco de saliva ensangrentada y luego nada más, nada. Le dije que abriera la boca, miramos y descubrimos que se había formado un coágulo de sangre en su cavidad dental. ¿Cómo explicar tal fenómeno de la manera más simple? Bajo la influencia de la idea de que la hemorragia debía detenerse,
El inconsciente había enviado a las arteriolas y venas la orden de no dejar escapar la sangre, y dócilmente se contrajeron de forma natural, tal como lo habrían hecho artificialmente al contacto con un hemostático, como la adrenalina, por ejemplo. El mismo razonamiento nos permite entender cómo un mioma puede desaparecer. El inconsciente, habiendo aceptado la idea, hace que el mioma desaparezca. El cerebro ordena a las arterias que lo alimentan que se contraigan, éstas se contraen, rechazan sus servicios y dejan de alimentar el mioma. Entonces, privado de alimento, muere, se descompone, se reabsorbe y desaparece. El uso de la sugestión para la cura de afecciones y defectos morales, como la depresión, tan frecuente en nuestros días, generalmente cede a la sugestión practicada regularmente de la manera que indico. Tuve la fortuna de contribuir a la cura de un gran número de neurasténicos a quienes ningún tratamiento había ayudado. Uno de ellos incluso pasó un mes en un establecimiento especial en Luxemburgo sin ninguna mejoría. En 6 semanas se curó por completo y ahora es un hombre feliz, después de haber pensado que era el hombre más infeliz del mundo. Y nunca volvió a caer en esa ni en ninguna otra enfermedad, pues le enseñé la autosugestión consciente y sabe cómo practicarla maravillosamente. Pero si la sugestión es útil en el tratamiento de las afecciones morales y físicas, ¿qué mayor servicio podría prestar en la transformación en personas honestas de los niños que pueblan las casas de corrección y que solo salen de ellas para unirse al ejército del crimen? No me digan que esto es imposible. Es posible y puedo probarlo. Citaré los siguientes 2 casos que son característicos. Pero aquí debo abrir un paréntesis para que puedan entender la forma en que la sugestión actúa en el tratamiento de los defectos morales. Usaré la siguiente comparación. Supongamos que nuestro cerebro es una placa en la que se presionan puntos que representan nuestras ideas, hábitos, instintos, que determinan nuestras acciones. Si constatamos que existe en cada individuo una idea absurda, un hábito nocivo, un instinto inadecuado, en resumen, un punto enfermo, tomamos una idea organizada, un hábito saludable, el instinto correcto y le damos un golpe, es decir, una sugestión. Este punto se presionará 1 milímetro, digamos, mientras que el antiguo cesará. Con cada nuevo golpe sugestivo, se presionará otro milímetro más y el antiguo cesará otro milímetro, de modo que, después de un cierto número de golpes sugestivos, el antiguo punto será sustituido por el nuevo. Esta sustitución opera, el individuo la obedece. El joven M tenía 11 años y vivía en Troyes. Era objeto, día y noche, de ciertos pequeños accidentes inherentes a la primera infancia. También era un cleptómano y un mentiroso por naturaleza. A petición de su madre, le di sugestión. Desde la primera sesión, los accidentes cesaron durante el día, pero continuaron durante la noche. Gradualmente, se volvieron menos frecuentes y, finalmente, unos meses más tarde, el niño estaba completamente curado. Al mismo tiempo, la pasión por robar disminuyó y al final del 6º mes, ya no robaba. El hermano de este niño, de 18 años, había concebido un odio violento contra otro de sus hermanos. Cada vez que bebía un poco de más, sentía el impulso de cortar a su hermano con una cuchara. Sentía que eso sucedería algún día, y al mismo tiempo, que después de su crimen, moriría desangrado sobre el cuerpo de su víctima. También le hice la sugestión. El resultado fue maravilloso. Desde la primera sesión se curó y su odio por su hermano desapareció. Entonces, se volvieron muy buenos amigos y trataron de colaborar entre ellos. Lo seguí durante algún tiempo y la curación siempre persistió, llevando a más del 50% por el camino más adecuado. Cuando se obtienen tales resultados mediante la sugestión, parece no solo útil, sino indispensable adoptar este método y llevarlo a las casas de corrección. Estoy seguro de que, con la sugestión diaria y adecuada aplicada a los niños viciosos, sería posible llevar a más del 50% por un camino menos perjudicial.
¿No sería esto un servicio inmenso para la sociedad al devolver sanos y salvos a muchos futuros ciudadanos que de otro modo serían perjudiciales para ella? Quizás se me objete que el empleo de la sugestión es peligroso y puede usarse para el mal. Esta objeción no tiene valor en principio, porque la práctica de la sugestión se confiaría a personas serias y honestas, a médicos de casas de corrección, por ejemplo, y otros. Los que intentan usarla para hacer el mal no piden permiso a nadie. Pero, incluso admitiendo que ofrece algún peligro, lo cual en realidad no es posible, le pediría a quien haga esta objeción que me diga que usamos que no implique peligro. El vapor, la electricidad, los automóviles, los aviones, ¿no son peligrosos? Los venenos que los médicos y farmacéuticos usamos diariamente en pequeñas dosis pueden matar a los enfermos si en un momento de descuido nos equivocamos al pesar los gramos de esta o aquella sustancia para preparar el medicamento. Algunos casos de curación. Este pequeño trabajo estaría incompleto sin algunos ejemplos de curación. No citaré todos aquellos en los que he intervenido, sería demasiado largo y tedioso. Me contentaré con citar solo algunos de los más notables. La señora M. de Tregois sufría desde hacía 8 años de asma, lo que la obligaba a pasar gran parte de la noche sentada en la cama tratando de llenar sus pulmones, que se oponían a su función. Las demostraciones preliminares mostraron que era muy sensible. Inmediatamente, la sugestión le permitió, desde el primer día, lograr una enorme mejoría y pasar una buena noche, interrumpida solo por un ataque de asma que duró un cuarto de hora. Después de un corto tiempo, el asma desapareció por completo sin recaídas. El señor M., un sastre que vivía en Sainte-Sabine, cerca de Tregois, sufría desde hacía 2 años de lesiones en la unión de la columna vertebral con la pelvis. La parálisis existía solo en los miembros inferiores, que estaban hinchados y congestionados hasta el punto de tomar un color púrpura. Se habían aplicado varios tratamientos, incluidos los antisifilíticos, sin resultado. Explicación preliminar clara, sugestión de mi parte, autosugestión por parte del sujeto durante 8 horas. Al final de este tiempo, hubo un movimiento apreciable pero imperceptible de la pierna izquierda. Nueva sugestión 8 horas después, mejoría notable de semana en semana, gran mejoría, desaparición progresiva de la inflamación, etc. Al cabo de 11 meses, el paciente baja las escaleras, camina 800 metros y, 6 meses después, regresa al taller donde ha estado trabajando desde entonces sin rastro de parálisis. El señor M.G., residente de Tregois, sufría desde hacía mucho tiempo de enteritis. Varios tratamientos no lograron curarlo. Su estado de ánimo era muy malo. M.G. estaba triste, sombrío, insociable y tenía ideas suicidas. Explicaciones preliminares. Desde el primer día de su gestión hubo un resultado apreciable. Durante 3 meses, sugerencias diarias al principio, luego más espaciadas. Al cabo de este tiempo, la curación fue completa, la enteritis desapareció por completo y su estado de ánimo mejoró notablemente. Como esta curación data de hace 12 años sin señales de recaída, puede considerarse completa. Es un ejemplo llamativo de los efectos que la autosugestión, así como la sugestión, pueden producir. La señora de Tregois, de unos 30 años, sufría de los comienzos de tuberculosis. Perdía peso diariamente a pesar de la sobrealimentación, tenía tos, opresión y esputos. Parecía muy enferma. Sin embargo, después de la sugestión, mejoró inmediatamente. Desde el día siguiente, los síntomas mórbidos comenzaron a disminuir rápidamente. Tras la sugestión, siempre hubo una mejora inmediata. La mejora se hizo cada día más notable. El peso de la paciente aumentó rápidamente sin necesidad de más sobrealimentación. Después de unos meses, la curación parecía completa. Esta persona me escribió 8 meses después de mi partida de Tregois para agradecerme.
Me hizo saber que estaba embarazada y que se sentía maravillosamente. He elegido estos casos antiguos intencionalmente para mostrar que la curación es permanente. Sin embargo, me gustaría agregar otros casos más recientes. El señor MX, empleado postal en Lunéville, perdió a un hijo en enero, lo que desencadenó una conmoción cerebral manifestada en él por un temblor nervioso. Su tío me llamó en junio. Explicaciones preliminares, luego sugestión. 4 días después, el paciente regresó diciéndome que su temblor había desaparecido. Otra sugestión y una invitación a regresar 8 días después, luego 15 días, luego 3 semanas, luego un mes. Fin de las noticias. Poco después, su tío llegó y me dijo que había recibido una carta de su sobrino. Todo iba bien, había regresado a su trabajo en la oficina de correos como telegrafista y había tenido que dejar la ciudad. Le envió una carta de 70 palabras sin la menor dificultad. Decía en su carta que podría haber escrito una mucho más larga. Desde entonces, no hubo recaídas. La señora MY, de Nancy, neurasténica desde hacía muchos años, con fobias, terrores, mal funcionamiento estomacal e intestinal, insomnio, estado de ánimo sombrío y ideas suicidas. Cuando caminaba, se balanceaba como si estuviera ebria y pensaba continuamente en su malestar. Ningún tratamiento la había ayudado, su condición empeoraba. Un mes en un asilo especial no produjo ningún efecto. Le expliqué los mecanismos de la autosugestión y la existencia en nosotros del ser consciente y del ser inconsciente. Sugestión durante 2 o 3 días. MY permaneció un poco perturbada por las explicaciones que le di. Después de algún tiempo, la luz llegó a su mente, entendió. Le hice la sugestión y le enseñé a hacerla a sí misma. Día a día, la mejoría, lenta al principio, se hizo más rápida y al cabo de mes y medio, la curación fue completa. El ahora sano, que se consideraba el hombre más infeliz del mundo, ahora es feliz. No solo no hubo recaídas, sino que será imposible que vuelva a recaer, ya que MY está convencido de que está definitivamente fuera de ese estado y su deseo es evitarle cualquier sufrimiento similar. El señor M.E., de Trwa, atacado de gota. La articulación del pie derecho está hinchada y dolorosa, es imposible para el caminar. Desde la primera sugestión, puede alcanzar sin la ayuda de su bastón el carruaje que lo llevará. Ya no sufre. Al día siguiente, regresa, como le había dicho el día anterior. Su esposa viene sola y me dice que su marido se levantó esa mañana, se puso los zapatos y fue a visitar sus esculturas en bicicleta. Este señor era escultor y pintor. No le pregunté nada más sobre este enfermo y no tuvo que volver a mi casa. Después de mucho tiempo, supe que no había recaído, pero no sé qué más sucedió. La señorita T.E., de Nancy, deprimida, dispepsia, gastralgia, enteritis, dolores en diferentes partes del cuerpo. Había sido tratada durante muchos años con resultados negativos. Sugestión por mí, autosugestión diaria por ella. Mejoría sensible desde el primer día, sin interrupción. En la actualidad, esta persona ha estado curada durante mucho tiempo, tanto física como emocionalmente. No sigue ninguna dieta. Piensa que todavía tiene algo de enteritis, pero no está segura. La señorita X, hermana de la señorita T, profunda depresión, permanece en cama 15 días al mes, incapaz de moverse y trabajar, inapetente, triste, mal funcionamiento del sistema digestivo. Se cura en una sola sesión. Este tratamiento parece haber durado mucho tiempo, ya que hasta ahora no ha habido la menor recaída. La señorita H padece de eczema generalizado, particularmente intenso en la pierna izquierda. Ambas piernas están inflamadas, especialmente en las articulaciones de los pies, dificultando y haciendo doloroso caminar. Tras la sugestión,
La misma noche, Miss H puede caminar varios kilómetros sin fatiga. A la mañana siguiente, los pies y las articulaciones están desinflamados y sin dolor. El eczema desaparece rápidamente. La señora P. del Ville, dolor en los tobillos y las rodillas durante 10 años, empeorando cada día. Sugestión diaria por mi parte y autosugestión por la suya. La mejoría es inmediata y progresa continuamente. La curación es rápida y duradera. La señora R. Enschaven, enfermedad durante 10 años. Llega a finales de julio. Las pérdidas y el dolor disminuyen rápidamente. El 29 de septiembre siguiente, ya no tiene dolores ni pérdidas. El flujo menstrual, que duraba de 8 a 10 días, cesa después de 4 días. La señora G. en Nancy, 40 años, afectada de varices. Tratada según el consejo de su médico sin éxito. En la parte inferior de la pierna, la afección es enorme, una placa del tamaño de una moneda de 2 francos que penetra hasta el hueso, por encima del tobillo. La hinchazón es intensa, la supuración abundante y los dolores extremadamente violentos. La paciente se presenta por primera vez en abril. La mejoría, que comienza a manifestarse desde la primera sesión, continúa sin interrupción. El 18 de febrero de 1917, la pierna está completamente desinflamada, los dolores y picores han desaparecido. La lesión todavía existe, pero no es más grande que un guisante y no mide más de 2 o 3 milímetros de profundidad. Continúa supurando, aunque ligeramente. En 1920, la curación es completa. La señorita D. en Maillet-Court, 16 años, crisis nerviosas durante 3 años. Estas crisis, al principio infrecuentes, aparecen más frecuentemente. Cuando viene a verme, había tenido 3 crisis en las 2 semanas anteriores. Hasta abril no se había manifestado ninguna crisis. Podemos añadir que esta joven vio la desaparición, desde el principio, de los dolores de cabeza de los que sufría casi constantemente. La señora M., 43 años, de Malil, viene por dolores de cabeza violentos que ha sufrido toda su vida. Después de unas pocas sesiones, los dolores desaparecen completamente. Después de un mes, observa la curación de un descenso uterino del que me había hablado y del que no había pensado cuando hizo su autosugestión. Este resultado se debió a las palabras desde todos los puntos de vista contenidas en la fórmula a utilizar mañana y noche. La señora X. Leroy, una única sugestión general de mi parte en julio. Autosugestión por su parte, mañana y noche. En octubre del mismo año, esta señora me anuncia que está curada de un descenso uterino del que había estado sufriendo durante 20 años. 3 años después, la curación persiste. La señora J., 60 años, Rue de Dominica, viene en julio por un dolor violento en la pierna derecha acompañado de una protuberancia considerable en toda la pierna. Intenta caminar y grita. Después de la sesión, para su gran sorpresa, camina normalmente sin sentir el menor dolor. Cuando regresa 4 días después, el dolor no ha vuelto y el bulto ha desaparecido. Esta señora me dice que, después de venir a mi casa, se curó de la secreción blanquecina y de la enteritis de la que había estado sufriendo durante mucho tiempo. La misma observación en la sesión de noviembre, la curación persiste. La señorita GL, 15 años, Rue Dianta, tartamuda desde la infancia. Viene el 20 de julio y observa que su tartamudeo se detiene instantáneamente. Un mes después, la veo de nuevo. Su curación persiste. El señor F., 60 años, Rue de la Haute, durante 5 años, dolores reumáticos en la espalda y en la pierna izquierda. Camina con dificultad apoyándose en un bastón y no puede levantar los brazos por encima de los hombros.
Después de la primera sesión, los dolores han desaparecido completamente y el paciente no solo puede caminar con grandes zancadas, sino incluso correr. Además, puede hacer una garra con ambos brazos. En noviembre, la curación persiste. El señor S., 48 años, Boussier-Oudems, vino por primera vez con una placa varicosa en la pierna izquierda de 15 años y del tamaño de una moneda de 5 francos. 8 días después, la placa está curada sin recaída. La señora L., 63 años, Chandisable, dolor en la cara durante 10 años. Ningún tratamiento ha sido efectivo y se niega a realizar una operación. Ella viene a verme y 4 días después el dolor ha desaparecido. La curación persiste hasta hoy. La señora M vivió problemas menstruales durante 13 años, con menstruaciones muy dolorosas los días 22 o 23, que duraban de 10 a 12 días. Primera visita en noviembre y regresa regularmente cada semana. Mejoría significativa después de la primera sesión. Ella continúa mejorando rápidamente y a principios de enero los problemas menstruales han desaparecido. Los periodos vuelven más o menos regularmente y sin sufrir. Un dolor que tenía en la rodilla durante 13 años también ha desaparecido. El señor y la señora C., habitantes de Embal, dolor reumático intermitente en la rodilla derecha durante 11 años. Hace 5 años, una crisis más violenta de lo habitual hizo que la pierna se hinchara de vez en cuando, al igual que la rodilla. Luego, la parte inferior se atrofia y la enfermedad la reduce a caminar muy difícilmente con la ayuda de un bastón y el apoyo de alguien. Ella viene por primera vez en diciembre. Camina sin bastón y luego ya no usa el apoyo, aunque a veces usa el bastón. A veces su rodilla le duele, pero es muy leve. Capítulo 3. ¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? La conclusión es simple y se puede expresar en pocas palabras. Poseemos en nosotros una fuerza poderosa e incalculable que, cuando la manejamos inconscientemente, a veces puede perjudicarnos. Por el contrario, si la dirigimos sabiamente y conscientemente, nos dará control sobre nosotros mismos y nos permitirá no solo ayudarnos a salir de ciertas dificultades, sino también ayudar a otros que estén enfermos física o moralmente. Pero aún mejor, vivir relativamente felices, cualesquiera que sean las condiciones en las que nos encontremos. Finalmente, esta fuerza, si se aplica bien, puede ayudar a la regeneración moral de aquellos que se han desviado del buen camino. Educación como debe ser. Algo que puede parecer paradójico al principio es que la educación del niño debe comenzar antes de su nacimiento. En efecto, si una mujer ha estado embarazada por unas semanas y tiene en su mente la idea de que su hijo traerá al mundo cualidades físicas y morales como ella hubiera deseado tener, y si continúa durante el tiempo de gestación haciéndose la misma imagen, el niño probablemente tendrá tales cualidades. Las mujeres espartanas daban a luz solo hijos robustos que más tarde se convertían en temibles guerreros porque su mayor deseo era dar tales hombres al país. Mientras que en Atenas, las mujeres daban a luz hijos intelectuales cuyas cualidades de pensamiento importaban 100 veces más que las cualidades físicas. El niño así procreado podrá aceptar fácilmente las sugerencias que se le hagan y transformarlas en autosugestión, que luego determinará el comportamiento que presentará en su vida. Pues es necesario saber que todas nuestras palabras y todos nuestros actos no son más que el resultado de autosugestiones provocadas la mayoría de las veces por la sugerencia del ejemplo y de las palabras. ¿Qué deben hacer entonces los padres y las madres para no provocar en sus hijos autosugestiones perjudiciales y darles nacimiento a las correctas? Estar siempre con ellos de buen humor, hablarles en un tono dulce pero claro y serio, induciéndolos así a obedecer sin que ni siquiera sean tentados a resistirse. Sobre todo, evitar brutalizarlos porque se corre el riesgo de causarles una autosugestión de miedo acompañada de odio. También evitar decir en su presencia lo malo de otras personas, como a menudo se hace en las aulas,
donde sin pensarlo se destruye con palabras a un buen amigo ausente. Los niños fatalmente subrayan tal ejemplo y podrían más tarde causar verdaderas catástrofes. Despertar en los niños el deseo de conocer las cosas de la naturaleza y de interesarse en ellas, dándoles explicaciones claras, usando tanto como sea posible un tono amable y de buen humor. Responder a sus preguntas con complacencia en lugar de decirles «me aburres», «déjame en paz» o «te lo explicaré después». Bajo ningún pretexto decir nunca a un niño «eres un inútil», «no sirves para nada», etc., porque esto crearía dificultades en ellos que más tarde se reprocharán. Si un niño es perezoso y hace sus tareas mal, hay que decirle un día, aunque no sea verdad, «ah, hoy has hecho tu tarea mejor que de costumbre, eso es bueno, pequeño». El niño, halagado por tal elogio al que no está acostumbrado, sin duda trabajará mucho mejor la próxima vez, y poco a poco, gracias a los estímulos dados con discernimiento, realmente se pondrá a trabajar tan bien como él desea. Evitar a toda costa hablar de enfermedades frente a los niños, un hecho que podría determinarlos. Por el contrario, hablar de la salud como algo normal en el hombre y que la enfermedad es una anomalía, un tipo de malestar que se puede evitar viviendo de manera sobria y ordenada. No crear dificultades en los niños enseñándoles a temer esto o aquello, el frío, el calor, la lluvia, el viento, etc. El hombre está hecho para soportar todo esto sin efecto, sin sufrir ni quejarse. No es necesario angustiar al niño hablándole del hombre del saco o de los hombres lobo, porque el miedo contraído en la infancia corre el riesgo de persistir más tarde. Por esta razón, aquellos que no crían a sus hijos ellos mismos deben elegir a personas de confianza para esta tarea. No basta con que amen a los niños, sino que deben tener cualidades que despierten en ellos los deseos correctos y refuercen aquellos que ellos mismos forjan. Despertar en los niños el amor por el trabajo y el estudio, haciéndolos accesibles para ellos y explicándoles las cosas claramente y de manera agradable, introduciendo en la explicación alguna anécdota ingeniosa que provoque en el niño el deseo de las siguientes lecciones. Inculcarles, sobre todo, que el trabajo es indispensable para el hombre, que el que no trabaja en algo es inútil, que todo trabajo trae a quien lo realiza satisfacciones sanas y profundas, mientras que el ocioso, tan soñado por algunos, se vuelve aburrido, deprimido y sin gusto por la vida, llevándolo al fracaso y al crimen porque no tiene los medios para satisfacer las pasiones creadas por la ociosidad. Enseñar a los niños a ser respetuosos y amables con todos, y más particularmente, con aquellos que por azar de nacimiento están situados en clases inferiores a la suya. Respetar a los ancianos y no burlarse de los defectos físicos o morales que a veces afligen a los viejos. Enseñarles que uno puede amar a las personas sin distinción de posición social, que uno debe estar listo para ayudar a los necesitados y no tener miedo de perder tiempo o dinero colaborando, que uno debe cuidar de los demás como si fuera por uno mismo. En resumen, tratar de experimentar sin buscarlo una satisfacción íntima que el egoísta busca, pero nunca encuentra. Desarrollar la confianza en sí mismos en los niños, enseñándoles que antes de hacer algo deben someterlo al control de la razón, evitando actuar impulsivamente y que, después de haber razonado, deben tomar una decisión sobre la cual no retrocederán a menos que tengan la prueba de que se han equivocado. Enseñarles, sobre todo, que cada uno debe salir a la vida con la idea muy precisa de a dónde quiere llegar y que bajo la influencia de esta idea llegará. No que deba esperar calmadamente los eventos, sino que, porque ha formulado tal idea, sabrá qué hacer para lograrla y sabrá cómo elegir las ocasiones, o incluso la única ocasión que pasará por su camino. Mientras que el que duda de sí mismo es el constante tipo a quien nada le va bien, puede nadar en un océano de ideas locas y no encontrará la manera de lograr ni siquiera una de ellas, porque siempre elegirá las ocasiones que lo harán fracasar. Mientras que el que tiene en sí mismo la idea del éxito dará lugar, a veces inconscientemente, a los eventos que lo llevarán al éxito. Pero sobre todo, los padres y los maestros deben dar el ejemplo.
Los niños son extremadamente sugestivos. Hagan lo que hagan, ellos lo imitan. Por eso, los padres están obligados a dar un buen ejemplo a sus hijos. Tan pronto como los niños aprendan a hablar, hagan que repitan mañana y noche 20 veces seguidas la frase cada día. Desde todos los puntos de vista, voy de mejor en mejor, lo que les proporcionará una excelente salud física y moral. Ayuda al niño poderosamente a hacer desaparecer sus dificultades y a desarrollar las cualidades a las que se oponía, sugiriéndole lo siguiente. Todas las noches, en la oscuridad, hacer que su cama durante su primer sueño, el más profundo, quédese a 1 metro de su cabeza y en voz baja, para no despertarlo, en una especie de murmullo. Comience a sugerirle el sueño repitiendo lentamente 5 o 6 veces duermes de mejor en mejor. Luego pase a la sugestión misma, nombrando para su inconsciente la mejora física o moral que desea obtener, cuidando de usar solo fórmulas positivas. No haga al principio más que 1 o 2 sugestiones seguidas, repitiéndolas unas 20 veces, no pase a otras hasta observar los resultados adquiridos normalmente con las primeras. Ejemplos de sugestiones. Una para el mental, a un niño perezoso, temeroso o mentiroso no le diga eres perezoso, temeroso o mentiroso, dígale te estás volviendo trabajador, industrioso, vivaz, cada vez más franco y sincero. 2 para el físico. Tienes apetito, tu digestión mejora, tus pulmones se fortalecen, te vuelves fuerte y progresas en tu desarrollo. 3 para la incontinencia urinaria. Use palabras que el niño pueda entender según su edad. A un niño pequeño, llamas a mamá y tu orinal estará justo a tu lado, limpio. A un niño mayor, puedes aguantar toda la noche ahora y tu cama estará siempre seca y limpia. Si el niño se despierta mientras se le habla, deténgase de inmediato, es mejor comenzar de nuevo al día siguiente. El inconsciente seguirá funcionando después de las palabras recibidas y los padres se sorprenderán de los resultados que se pueden obtener con este procedimiento extremadamente simple. Es fácil entender la razón. Cuando el niño duerme, su cuerpo y su ser consciente en reposo están, por así decirlo, anulados, pero su ser inconsciente permanece en guardia. Es a este último al que se llama y, siendo muy crédulo, acepta lo que se le dice sin discusión, y poco a poco el niño llega a realizar por sí mismo lo que los padres desean. Pero sobre todo, proceder con regularidad, paciencia y perseverancia, los resultados rara vez son espontáneos. Advertencia: durante el día no hablen al niño ni en su presencia sobre lo que hacen mientras él duerme. Finalmente, sería deseable que todas las mañanas los maestros dirijan a sus alumnos a la sugerencia de la siguiente manera. Después de hacer que cierren los ojos, les dirán: amigos míos, espero que sean niños respetuosos, amables con las personas que los rodean y obedientes a las instrucciones que les dan sus padres y maestros, y que cuando les den una orden, estén atentos a las instrucciones y las tengan en cuenta al ejecutarlas. A veces se enojan cuando les dan una orden, pero ahora entenderán que estas órdenes son para su protección y beneficio. Por lo tanto, cuando las reciban, reconocerán en esa persona su deseo de servirles y no de molestarlos. Cuando crezcan, les gustará trabajar, cualquiera que sea el oficio. Ahora que están estudiando, les gustará estudiar y las cosas que deben estudiar, incluso si han sido aburridas en otros tiempos. Entonces, cuando estén en clase y el maestro les dé lecciones, tendrán su atención fija solo en lo que él les dice, sin preocuparse por lo que sus compañeros hacen o dicen, y sobre todo, sin decir o hacer nada más que estudiar. En estas condiciones, como son inteligentes porque son mis amigos, comprenderán y memorizarán fácilmente las cosas que han aprendido. Estas cosas se almacenarán en un lugar de su memoria donde estarán a su disposición y de donde las sacarán cuando las necesiten. De la misma manera, cuando trabajen solos, ya sea en la escuela o en casa, cuando hagan sus tareas o lo que tengan que estudiar, tendrán su atención exclusivamente en el trabajo que están haciendo y siempre obtendrán buenos resultados. Tales son los consejos que, bien seguidos,
darán a los niños mejores disposiciones en cuanto a cualidades físicas y morales.